tú sanas una persona y te tomas más confianza, y sanas la segunda y te tomas más confianza, y es Dios el que está actuando a través de ti, y además es que esa persona está confiando en ti, y ahí es donde empieza esa expansión infinita. Bienvenidísimo, bienvenidísima a este capitulazo número 2 de este podcast. Bueno, hoy te tengo una invitada que yo realmente, bueno, aparte de a lo que se dedica, ella es tricóloga. Para mí era como un enigma esta palabra cuando sabía tricología. ¿Qué significa tricología? Ahora nos lo va a contar. Es experta en epigenética también, pero eso son simplemente etiquetas, porque los títulos no definen a la persona. Así que yo he querido compartir a esta maravillosísima mujer, empresaria poderosa, con éxito, reconocida en su sector y grandísima mujer, ya lo vas a ver, que por dentro tiene mucho que compartir. Así que hoy no vamos a hablar solo de emprendimiento, vamos a hablar también de relaciones, vamos a hablar de contexto, vamos a hablar del interior, que es lo más importante para poder manifestar éxito, abundancia y relaciones bonitas. Y gracias a Mónica Gaviria, aquí de invitada, pues vamos a ahondar en todo eso a través de su experiencia personal, como empresaria, como mujer, como amiga, como hija, como todo lo que una persona es, pero enfocándonos en su persona. Así que bienvenidísimo. Muchísimas gracias. Estoy feliz de estar acá. Gracias por este espacio, por darme la oportunidad de compartir todo lo que sé, todo mi ser acá contigo. Gracias. Qué maravilla. Gracias por esa presentación. Wow. Bueno, pasa, me he quedado corta. Creo que me he quedado corta, pero como va a aprovechar ella y compartir con la primera pregunta, vamos a abrir boca. Antes de nada, un chinchín. A mí me gusta hacer la apertura con un chinchín, con este rico té. Gracias. Para bautizar este capítulo número 2, este episodio número 2. Dime, cuéntanos, ¿quién es Mónica para Mónica? ¿Quién es Mónica para Mónica? Mónica, para Mónica es una mujer llena de mucha energía, o sea, lo que me caracteriza es mi energía, mis ganas de hacer las cosas y de hacer todo lo que hago, hacerlo súper bien. Conectada infinitamente con Dios y el Espíritu Santo, esa es Mónica para Mónica. Qué maravilla, ¿no? Esa conexión divina. Conexión divina total. Presente, qué bien. Yo quiero empezar fuerte. Sí. Porque yo sé que eres una empresaria poderosa, llevas más 25 años con tu empresa, 20 años. 20 años. El 10 de julio. Vale, claro, tenemos fecha concreta, lo celebraremos. Aunque sea a distancia, lo celebraremos. Sí. Pues después de 20 años sosteniendo una empresa, bueno, pasando diferentes crisis también económicas que han surgido a nivel mundial, pandemia de por medio y demás, cuéntanos qué fue de la Mónica emprendedora, o sea, en tus inicios, ¿qué recuerdas de ese momento que le quieras compartir a personas que estén en momento de emprendimiento? ¿Cuáles fueron tus pasos? ¿Qué recuerdas que superaste en esa etapa? Que obviamente sepas que le puede servir a otras personas que estén en esa etapa inicial de emprendimiento. Bueno, es muy importante la pregunta porque cuando inicié exactamente en el 2005, 10 de julio del 2005, inicio con mi proyecto de una peluquería. Inicia en un sector, en una sala súper pequeña. Allí tenía lo que era la peluquería y las uñas. Siempre quise algo súper grande, en la mente mía era algo súper grande, pero uno cuando dice algo súper grande siempre cree en espacios. Ajá. ¿Cierto? Cierto. Y es algo que ahorita he dimensionado, que estoy súper grande, pero no en espacio, sino en conocimiento y en aportarle valor a las personas. Entonces inicio en ese momento en un primer piso, luego me expando a un segundo piso. Yo vivía en el segundo piso y ya luego me dice la Secretaría de Salud, no puedes convivir en el mismo lugar de tu espacio y trabajar. Entonces, por favor, deja este lugar solamente para trabajar. Y bueno, ahí empieza la magia. La expansión, ¿no? Gracias por echarme de mi casa porque así puedo expandir mi empresa. Lo que podía haber sido una dificultad fue una oportunidad. Literal, en el momento lo ve como una dificultad. Ay, ¿cómo así? Se me van a incrementar los costos, se me van a incrementar los gastos.
pero no, ya en el momento que ya lo sacan a uno de ahí, de esa zona de confort, ya uno empieza a ver la empresa, la peluquería como una empresa y a expandirse, ya entonces puede tener más equipo de trabajo, aumentar las niñas, aumentar el spa de uñas, y ahí ya me expandí también en los masajes, en absolutamente todo, sí. Qué bueno. Bueno, a día de hoy, tú como tricóloga, bueno, cuentas un poquito a ver qué significa la tricología, en qué consiste también la epigenética, para que tengamos contexto. Bueno, la tricología es la ciencia que estudia a profundidad la salud del cuero cabelludo y la hebra capilar. Es como la ciencia, los médicos que se especializan, está el médico general y luego se especializa uno en cardiología, el otro en audiología, entonces esa es como la especialización. Entonces está toda la parte de la peluquería y nos especializamos solamente en la parte de la salud y del cuero cabelludo y la hebra capilar. Okay. No nos enfocamos en las decoloraciones, no nos enfocamos en los alisados, ni lo otro, sino solamente en la salud. Lo que me hace más fuerte en el mundo de la tricología es que tengo toda la experiencia de los alisados, del color. Yo soy excelente colorista. También me especialicé en la línea de los alisados porque también tengo mi propia línea de alisados y ya en pandemia me especialicé en tricología como tricoterapeuta. No soy tricóloga como tal, sino que soy tricoterapeuta holística, que me voy muy enfocada a la salud holística del cuero cabelludo. Qué bueno. Y según tengo entendido, no solo trabajas la salud a nivel del cuero cabelludo, sino que también te adentras en el interior, en el mundo interior de la persona, porque no solo tratas lo que puede ser superficial para uno, ¿no? Sí, salud capilar, eso es como tengo el cabello y demás, como lo tengo de vivo, si tengo ciertas enfermedades que se puedan manifestar en esa zona o alguna sintomatología, lo que sea, no tratar la superficie, sino que para que la superficie, en este caso esa zona del cuerpo, se vea revitalizada, se vea saludable, tú ahondas en el mundo interno de la persona. Cuenta un poquito cómo haces este proceso. Ahí es algo súper hermoso que me encontré con un libro llamado Epigenética, ¿cierto? Entonces está lo de la epigenética que hace parte de la transformación, como es adentro, es afuera. Y por medio de la salud capilar podemos identificar emociones, cómo está nuestro corazón, cómo está, si estamos tomando medicamentos, si tenemos un ovario poliquístico, cómo está nuestro nivel de estrés. Entonces ya empezamos a sanar. Y ahí es donde nace la magia, o sea, totalmente lo que es salud capilar holística. Ahí inicia. Wow. Entonces, pongamos que yo tengo, no sé, se me está cayendo el cabello. ¿Cuál sería el procedimiento, cuál sería el proceso por el que tú me acompañarías para llegar a ese origen? O sea, porque claro, la sintomatología es simplemente una consecuencia, ¿no? Okay. ¿Cómo ahondas tú en eso? ¿Cómo me acompañarías para dar con el porqué de esa problemática? Bueno, yo tengo muchos casos de éxito para darte respuesta a esa pregunta, pero el primer caso de éxito soy yo, ¿cierto? Yo inicié todo lo que es la tricología y la epigenética hace 5 años en pandemia. En ese momento todo era color de rosa, aunque tenía a mi hermana que estaba enferma, era mi hermana, mi partner, o sea, súper cómplices éramos y ya ella venía con un proceso de cáncer y ya ella tomó la decisión de trascender porque ese es otro tema súper fuerte que he comprendido que nosotros somos los que tomamos la decisión en qué momento trascendemos. Entonces mi hermana trasciende en el 2022, se va y empiezo esa parte emocional. Luego me separé de un matrimonio que tuve de 8 años a los 6 meses. Luego le descubren a mi mamá un cáncer. Entonces es en un término de 1 año que tengo muchas emociones fuertes y empieza a caer el cabello, pero como yo estoy tan ocupada de otras situaciones mucho más fuertes, me desconecté totalmente de mí, de mi ser, de mi salud,
de todo, sino que estaba enfocada en todo el exterior. Ya. Sufro una caída de cabello brutal, es un efluvio telógeno. Los efluvios telógenos son caídas estacionarias que se generan por diferentes episodios. Los diferentes episodios pueden ser medicamento, un trastorno alimenticio, una dieta, una autodieta que no la llevamos en equilibrio ni no la llevamos controlada. También puede ser por un trastorno emocional súper fuerte. Y el efluvio telógeno va en 3, 6 y 9 meses. Cuando pasa de los 6 meses ya pasa a ser un efluvio telógeno crónico, una caída crónica. Entonces, si tú te das cuenta, yo ya pasé por todo ese tiempo y empecé una caída impresionante. Cuando ya al año me doy cuenta, cuando ya fallece mi mamá, me doy cuenta que tengo una alopecia impresionante y empiezo a ir a mí, a entrar. Ahí es también donde empiezo esa conexión con mi ser, con la epigenética, a reprogramar toda esta parte neuronal, esta parte celular y a sanarme desde mi conciencia plena. Qué bueno. O sea, el cambio ha sido brutal. Total, sí, me encanta. O sea, hoy me doy cuenta que estoy en mi mejor etapa de la vida porque me he hecho responsable de mis emociones a través de la salud capilar y de todas las investigaciones que he realizado. Qué maravilla. Han mencionado algo muy importante y permíteme que te quite el cabellito para que se te escuche bien. Conciencia. O sea, es una palabra que abarca mucho. Sí. ¿Cómo ha sido tu despertar espiritual, esa toma de conciencia, valga la redundancia, para darte cuenta que estabas desconectada de tu ser, como bien has dicho, y obviamente hacer ese cambio, ese giro, ¿no? De no me enfoco tanto en el hacer y lo que está afuera, sino en conectar conmigo misma para así sanar lo que hay fuera, lo visible, ¿no? Primero sanar lo invisible. ¿Cómo fue esa transición? ¿Qué es lo que hiciste también? Si le puede servir a alguien, ¿no? Para poner en práctica o en quién te apoyaste o cómo fue ese despertar y cómo se manifestó también en todas las áreas de tu vida, porque sabemos que cuando uno se enfoca en el ser, en el interior, lo que hemos estado hablando, ¿no? En sanar realmente, al final todo se equilibra en su vida. Bueno, es muy bonito porque todo esto comienza desde la muerte de mi hermana. Entonces, como les acabé de comentar, hubo una ausencia, me desconecté totalmente de mi ser, pero no era tan consciente y no venía en ese crecimiento espiritual como lo estoy ahora en conciencia plena. ¿Cuándo me conecto con mi ser? Es una pregunta muy bonita y me llevas a unas emociones y a unos sentimientos, Dios mío. El día que muere mi mamá, bueno, primero que todo, yo tenía una relación súper linda con mi mamá, muy buena comunicación, éramos súper cómplices, ella era mi cómplice número 1, viajábamos mucho, salíamos a hacer ejercicio, trotábamos, yo le daba abrazos y ella me decía, Mónica, tú eres muy tóxica, suéltame, Mónica. Pegajosa. Pegajosa. Pero entonces yo siempre me disfrutaba todo este tema. Cuando muere mi hermanita, yo también era súper apegada, éramos las 3 juntas para todo, mi hermanita, o sea, todo, para donde íbamos las 3, salíamos a comer, todo. Y cuando muere mi hermanita, yo sentí que mi hermanita vino como una preparación para la trascendencia de mi mamá, para el trascender de mi mamá. Entonces, yo también pensé que cuando mi hermana se iba, trascendía, yo me iba a morir, yo sentí que iba a caer. Y 15 días justamente antes llega un ser que Dios me manda y me dice, Moni, debes de prepararte para cuando tu hermanita se vaya, porque mi mamá, cuando se fue, me estaba contando la historia. Cuando mi mamá se fue, vino una psicóloga y nos preparó de esta forma. Esto se los quiero contar con mucho amor porque yo sé que hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte y gracias por tocar el tema, pero yo siento que ese es un propósito que Dios puso en mi camino, contarle a las personas no mueren, las personas trascienden, dejamos este cuerpo físico y trascendemos al cuerpo espiritual. Entonces, cuando entendí eso, ya voy donde mi hermana y empiezo a hablar desde la conciencia, hermana,
perdóname por lo consciente, perdóname por lo inconsciente, te perdono por lo consciente te perdono por lo inconsciente. O sea, sí, súper bonito, en conciencia plena. Y entonces nunca se me olvida porque me dice, ella ya estaba muy próxima a irse. Y me dice, ¿y es que tú crees que yo me voy a morir en este momento? Yo no. No, nadie sabe en qué momento va a trascender. Yo puedo salir en este momento de acá, terminar esta conversación contigo y salir y trascender, ¿cierto? Entonces nadie está libre de este proceso. Y muy rico uno andar liviano de equipaje, como se dice, y ese es equipaje emocional. Efectivamente, ella trasciende a los 8 días, ya se va, y yo ese día que ella se fue, yo sentía tranquilidad, paz en mi alma, totalmente diferente a lo que yo me imaginaba cuando ella se fuera. Y bueno, ya seguí disfrutando a mi mamá y al año exactamente, año y 6 meses, muere mi mamá. Ya a los 6 meses le descubren a los 2 años, a los 2 años muere mi mamá. Le descubren su cáncer, fue un cáncer súper rápido y tuvimos la fortuna de tener muy buen acompañamiento, de contarnos cómo iba el proceso. También hay que tener en cuenta, cuando iniciamos, les dije que todas las personas decidimos en qué momento trascendemos. Mi hermana tuvo ese proceso del cáncer y un día dijo, no quiero luchar más, me voy. Y dijo eso y a los 15 días exactos se fue. O sea, súper se fue. Y mi mamá toda la vida nos programó que ella no quería durar más de 68 años, de 63 años, perdón, que ella no quería llegar a la vejez, que ella se quería ir en su etapa más lúcida, en la etapa que ella se sintiera más independiente y la etapa más feliz, porque a este mundo se vino a ser feliz. Y efectivamente, mi mamá estaba en su etapa súper bonita de hacer danzas, teatro, estaba en la parte de teatro y era una de las protagonistas de todas las escenas que realizaban, estaba en baloncesto, se iba con sus amigas y realizaba toda esta parte de, ¿cómo se llama? Se iba y hacía pijamadas. Se iban para las fincas, no, no paraba. Sí, mi mamá era súper feliz con todo ese tema de actividades con las amigas. Y yo también la apoyaba en ese cuento y de hecho que como una buena relación con sus amigas porque ellas me quieren, porque yo las llevaba, las traía, era la súper cómplice. Y mi mamá dijo que se iba y se fue súper joven, obviamente le dio el cáncer y en un año rápido se fue. Entonces, por eso es el momento de que las personas trascienden. Entonces, retomando el tema de la alopecia, paralelo a eso, entonces ya viene mi separación de una relación de muchísimo aprendizaje que hoy agradezco infinitamente a ese aprendizaje en el momento. En el momento fue mucho dolor, tristeza, vacío, oscuridad, o sea, nadie se imagina lo que sufrí en todo ese tiempo y yo me descuidé y me alejé porque con mi mamá era una relación muy bonita y con mi mamá yo tenía conciencia y plena que mi mamá se iba. De hecho, cuando yo abrazaba a mi mamá que estaba tan saludable en la relación que tuve con mi hermana, en la experiencia que tuve con mi hermana, yo siempre que abrazaba a mi mamá decía, cuando mi mamá se vaya, cuando mi mamá trascienda, si trasciende primero ella, yo me voy a quedar con este abrazo. Pero lejos de imaginarme que mi mamá se iba a enfermar. Cuando nos íbamos a los paseos, ay, o nos hacíamos las maldades, pues lo que hiciéramos, yo siempre ese momento lo intencionaba que me quedaba con ese instante y que cuando mi mamá trascendiera, a mí no me iba a dar vacío, no iba a tener dolor, no iba a tener tristeza, no iba a tener llanto. El último viaje que lo tuve con ella a Cartagena, en ese viaje, tuvimos un momento de conversar y conversamos como amigas, como mamá e hija y hablamos también de la muerte. Y posterior a eso, mi mamá muere al año y por eso yo supe procesar conscientemente cuando ella se va. Pero la relación de apego con la pareja no la supe procesar. En esa sí no estaba en tan conciencia, estaba simplemente apegada a lo que vivía y que para toda la vida. Y entonces esa sí fue una relación sin conciencia, por eso me dolió tanto sanarla.
tanto que me tocó estar con psicólogo y medicada con psiquiatría, muy fuerte. Wow. Y ahí sale la alopecia. Claro, en esa costelera de emociones y de adiós, ¿no? Total, de tantos adioses, Claro. y de duelos, porque son duelos muy fuertes. Total. Sí, sí. Y cuando uno está desconectado de su energía, viene otro duelo, la parte financiera. La parte financiera está muy de la mano cómo te sientes tú. El dinero siente tu energía y somos una vibración. Tú lo manejas, tú lo explicas mejor que yo. En la vibración, cómo estamos en el triángulo de la energía y literal yo estaba por allá en 2. Entonces, por eso, obviamente, entonces entra un aprendizaje financiero, una experiencia financiera impresionante, que la única forma de haber salido de ahí fue haberme encontrado conmigo misma. Cuando mi mamá se va, a los 8 días, yo quedé literal sin ningún ingreso financiero, sola, porque mi mamá siempre me apoyaba, mamá, tal cosa, entonces ella me decía, ay, Mónica, otra vez tú, Mónica, otra vez tú. Y siempre estaba. Cuando me doy cuenta que mi mamá ya no está, estoy yo con Dios. O sea, eso fue tan bonito. En mi Wow. habitación estaba haciendo como ese duelo y esa reconstrucción de mí y estaba envuelta en una toalla sola y yo como que sentí en ese momento la presencia, la energía de mi mamá y esa conciencia, estoy sola, me tengo yo a mí misma y solamente te tengo a ti, Dios. Y ya, esa fue como la primera palabra de hacerme consciente y de reconstruirme. Como yo en ese momento soy consciente y tomo la decisión de reconstruirme y me juré que iba a salir de ahí, entonces automáticamente, como dice nuestra amiga Cele, eh, por correspondencia y es inevitable que empiece a llegar la energía y las personas lindas que te ayudan a construirte. Y están ahí, ahí salen los mentores. Se puede decir entonces que tras una circunstancia o una situación o duelo, vamos a llamarlo reto, desafío, bastante intenso, tú lograste conectar contigo misma. O sea, después de esos duelos y después de tener que despedirte de 2 seres queridos bastante amorosos para ti, con los que tú tenías bastante conexión, tras ese duelo fue como el despertar, ¿no? Fue el, oye, ahora estoy sola, pero estoy con Dios, me siento sostenida por la vida. Total. Y vamos a reconectar con una misma, ¿no? Que la vida sigue y obviamente estamos aquí para ser feliz, ¿no? Como Total, decía tu madre. sí. Ajá, sí, mi mamá era con su energía y con toda la felicidad. Sí, en el momento que tomo la decisión de reconstruirme, ay, no, Dios siempre nos ha querido. Antes de iniciar este podcast, hoy, precisamente hoy, he estado en una reflexión súper bonita. Siempre, cada instante, somos abundantes. Somos tan abundantes que tenemos la capacidad de respirar y luego exhalar y quedarnos sin absolutamente nada de oxígeno y no nos da miedo, ¿cierto? Pero como no estamos en conciencia plena, siempre estamos, me falta, me falta, me falta, no me alcanza, ¿cierto? Y esa ansiedad y esa angustia nos lleva a más escasez. Pero cuando tú te empiezas a reconocer, un podcast que en ese entonces estaba escuchando y decía, haz un inventario de las cosas que tienes a diario y siéntete millonaria. Entonces, en ese momento yo estaba viviendo sola porque fue algo que manifesté. Es que en medio de tanto dolor uno manifiesta cosas y las crea. Cuando yo me separé, yo manifesté, yo quiero un apartamento nuevo para estrenarlo porque quiero tener una energía nueva sola para mí. Y voy y encuentro un apartamento espectacular, nuevecito, tal cual como lo manifesté para mí sola. Y a pesar de que estaba en ese proceso de aceptación, de duelo, porque hay que llamarlo duelo, o sea, ahí las cosas hay que llamarlas por su nombre. Duelo de mi hermana, duelo de mi mamá y el duelo de una relación.
pero sin embargo estaba manifestando y creando vivir en abundancia sola en el lugar que yo deseaba. Fíjate que muchas veces el mayor duelo es dejar atrás nuestra propia identidad. O sea, es como reprogramar tu identidad puede ser el mayor duelo porque además el ego patalea, o sea, una empieza incluso a enfermarse, empieza a somatizar todo ese cambio y esa reconstrucción de una misma, ¿no? Y muchas veces hay mucha resistencia a elevar tu ser, a elevar tu identidad, a dejar atrás eso que has creído de ti y construir de repente o por ciertos acontecimientos que te pueden pasar, ¿no? Construir una nueva yo. Total. Entonces, algo que has comentado que me parece bastante interesante y me parece algo que me gustaría traer a este contenido es el tema de la abundancia. Porque pasaste por un momento complicado a nivel económico, pasaste por como llegaste a tocar fondo, ¿no? A nivel financiero. Y ahora eres una empresaria exitosa que factura, no vamos a entrar en cifras, pero bueno, ¿cómo se hace ese cambio? Porque claro, hay que dejar atrás una identidad para manifestar unas nuevas cifras que antes eran impensables y para sostener un negocio durante 20 años y para liderar equipo y para también creértelo y sentir que lo mereces. Porque son muchas cosas, ¿no? Las que hay que trabajar. Entonces, ¿cómo pasó Mónica de esa situación económica complicada, adversa, ahora estar liderando un equipo con varias colaboradoras, varias trabajadoras y bueno, wow, tener 20 años nada más y nada menos de recorrido empresarial? Aquí voy a entrar a tocar ese tema que me apasiona y que agradezco a Dios por habérmelo puesto en mi camino, es algo de la epigenética. La epigenética es el entorno que nos rodea, los hábitos, la disciplina, eh, todo el contorno, las personas que nos acompañan, en este caso la familia, las personas más cercanas, el entorno laboral, cómo me siento, cómo estoy, ¿cierto? Toda la vida he sido muy abundante, como tú lo dices, pero no he estado en conciencia plena. Cuando uno está en una relación, porque primero voy a tocar el tema de por qué estaba tan aislada y tan desconectada de la parte financiera y por qué ahora sí soy tan abundante. Entonces, primero tenía en un contexto muy cercano mi pareja y mi pareja nunca creyó en mis proyectos, nunca, era mi primer disruptor a nivel financiero de mis productos porque amo mi marca. Todo el tiempo me dijo, ¿tú crees que este producto cuesta el precio que lo tienes en el mercado? ¿Por qué vas a competir con los productos o por qué vas a competir con los productos? Y me colocaba los productos al frente. Entonces, ahí está un entorno y ¿cómo se llama este? Un contexto, ¿no? Un contexto y me estoy grabando constantemente, no soy capaz, soy un desastre financiero y podría estar facturando muchísimo más dinero que él, de lo que él ganaba económicamente, pero yo todo el tiempo estaba así. Como estaba desconectada también a mi nivel emocional, mi familia, no Mónica, ese negocio no sirve, no Mónica, esto es su negocio está quebrado, o sea, y todo. Y ese es el contexto, esa es mi proximidad, lo que más me acompaña. Cuando ya me hago responsable de mí, empiezo a conocer otros contextos y otra proximidad, ¿cierto? Y otro entorno y me empiezan a decir, Mónica, es que tienes que reconocerte primero como ser humano, como gran empresaria que eres, como gran profesional que eres, como la autoridad que tienes como estilista. Mira que has sostenido 20 años una empresa que eso yo no lo visualizaba, o sea, yo lo sabía que había sostenido una empresa por de 18 años, pero cuando ya me empiezo a reconocer, ya Mónica empieza a volar, a sentirse segura, inclusive el caminar te define la seguridad que tienes, el potencial de ser humano que eres. Y ya de ahí en adelante es muy lindo
poder contar con una mentora que te ayuda a reconocer. Y yo iba, pero es que yo no soy, pero es que yo no soy. Y de hecho la forma de uno sentarse y la tristeza y el peso, todo ahí agobiado, pero todo empieza a cambiar y literal, los bancos te vuelven a mirar, te vuelven a coquetear. Sanas esa relación financiera con absolutamente todo el mundo, sanas esa relación con tus socios, los primeros socios son los proveedores, entonces, otra vez los proveedores te vuelven a ver. No es que el proveedor fue tu enemigo, no, tú estabas desconectada del proveedor, tú estabas desconectada del banco, tú estabas desconectada de absolutamente todo. Pero eso es literal, primero adentro y luego afuera. Y lo vine a comprender cuando ya sané. Wow. Entonces, esa transición económica, cuando empezaste obviamente a reconectar, a reconocerte, ¿no? Tan importante, fue lo que hizo que hicieras tú ese giro, ese cambio, el cambiar de contexto, el de repente pues rodearte de personas que te impulsaran, que creyeran en ti, que te dieran esa confianza y esa seguridad que te estaba faltando, ¿no? O que te estaban drenando ese contexto anterior. ¿Eso fue la clave? ¿Tú dirías que esa fue la clave, el cambiar ese contexto o ampliarlo, sanarlo, para poder dar ese salto a nivel financiero? Claro, total. Imagínate que ni siquiera fue que las personas me dieran dinero, sino que yo soy la proveedora y yo soy la creadora de la energía del dinero. Entonces, cuando me llevan a reconocerme y cuando yo ya me veo grande, con luz, con expansión, literal, soy visible, eso es mágico, eso es mágico. Las personas te empiezan a ver. Pero eso también hace parte de la epigenética. Nosotros tenemos 58 billones de células y durante todo el tiempo solamente nomás, que estamos grabando todos los días como un cassette, grabando, ¿cierto? Y el contexto es lo que tienes más cerca, negativo, negativo, negativo. Entonces la célula nunca va a cambiar. Y la célula, que es la que reprograma el cerebro, la que recibe la orden y te dice, tú no eres capaz, tú eres perezosa. Hay una cosa que empecé a descubrir y a hablarme continuamente, constantemente. Yo soy disciplinada, yo soy tesa, yo ayudo a las personas con la salud capilar y me empiezan a llegar casos de salud capilar y Dios me empieza a mandar personas que las puedo sanar tan solo con una conversación y a través de un diagnóstico a sanarlos y ahí me empiezo a expandir. Y tú sanas una persona y te tomas más confianza. Y sanas la segunda y te tomas más confianza. Y es Dios el que está actuando a través de ti. Y además es que esa persona está confiando en ti. Y ahí es donde empieza esa expansión infinita. Amén. Ajá. Desde luego somos un vehículo, somos un canal, ¿no? Al final estamos aquí para servir. Total. Es todo para un bien mayor y qué bueno que tú a través de esta profesión tan bonita, que yo realmente de forma sincera, como dije en el principio, yo no la conocía. O sea, ese término sí sabía que había profesionales que obviamente se dedicaban a eso, pero nunca lo había conocido además de esa forma tan consciente, ¿no? No, y no solo eso, sino que a través de esta salud capilar, Dios me lleva a reconocer mi propósito, que mi propósito es ayudarle a todas las personas a sanar su salud capilar desde sus emociones, porque es que obviamente tenemos la capacidad de sanar, creemos que es el producto, que es el medicamento, que es afuera, y no es afuera, volvemos adentro, cómo me siento, cómo me hablo, cómo me reconozco. O sea, algo que yo he identificado es el reconocimiento. El reconocimiento, el autorreconocimiento es algo de lo más sanador, es súper sanador. Reconocerse en salud, en abundancia, en prosperidad, en felicidad, en reconocerte que eres capaz de atraer relaciones sanas, amistades sanas. Cuando empiezo a sanar, me llega un equipo de trabajo maravilloso y todas súper jovencitas, 22 años, 19 años, y todas llegan a aportar luz, a aportar esa proximidad, de ese valor, ese respeto y ese reconocimiento. Súper bonito. Eso es algo que me gustaría también tratar, el tema del magnetismo, ¿no? Cuando uno empieza a sanar, cuando uno empieza a liberar todo lo que le está frenando, todo lo que le está impidiendo verse realmente
como hija de Dios, como santa hija de Dios, y con ese propósito, ¿no? Porque todas las personas de este mundo obviamente tenemos un propósito. Hay personas que lo han olvidado, que ni siquiera saben realmente que hay un propósito para él o para ella, y por tanto obviamente no se reconocen, ¿no? Porque el propósito es el que al final hace que nosotros sepamos realmente el para qué estamos aquí. Y ese para qué es lo que nos hace conectar con nuestro ser realmente y con la divinidad, con la vida, con el universo, con como lo queramos llamar. Entonces algo importante que me gustaría también tratar es algo que se me acaba de ir, pero lo vamos a retomar. No hay problema, no hay problema por aquí, porque aquí recapitulamos. Vamos a llegar. Va llegando. Recapitulamos rápido. Algo que, cambiando de tema porque se me ha ido, no pasa nada, que también me parece importante, ten cuidado con el vasito, me parece importante, es a nivel espiritual, porque ya has mencionado cómo fue esa reconexión contigo, ese me veo, no me reconozco, me veo en el espejo, me veo yo, no me veo y ¿no te ha pasado alguna vez que te ves y dices, ¿dónde estamos? Todo el tiempo. Que no me veo ni en la mirada, me reconozco. No sé si te ha pasado en algún momento. Pero esa consistencia en el tiempo, o sea, que a nivel espiritual no sea un despertar y ya, sino que no sea un punto álgido de wow, ahí estoy yo, sino cómo se mantiene en el tiempo esa conexión espiritual con Dios, con la vida, con el universo, contigo misma. ¿Qué prácticas, qué hábitos o qué pones tú, sí, en práctica día tras día para tú estar conectada contigo y no olvidarte de quién eres, como te pasó en un pasado? Para mí, algo que me ayudó a conectar demasiado y que fue mi primera conexión fue hacer ejercicio. Cuando yo empiezo a hacer ejercicio, yo estaba pesando 90 kilos. O sea, es que mi transformación ha sido impresionante. Las personas que me conocen, conocen un antes de Mónica y un ahora, ¿cierto? Y yo me conecto y yo siempre había querido tener o sea, mentalmente yo quería tener una estructura de cuerpo físico, atlético, es válido porque es el templo donde habita Dios, entonces obviamente debemos de mantenerlo así bien hermoso. Nuestra casa, ¿cómo la mantenemos? Hermosa, limpia, organizada, huele rico, una música deliciosa. Asimismo le gusta habitar a Dios, un cuerpo que se preocupa por su alimentación, por mantener eso en equilibrio su ejercicio, todo. Empiezo a hacer ese ejercicio y me empiezo a recuperar. Y yo, wow, linda, me empiezo a ver en el espejo, o sea, literal, me empiezo a ver en el espejo y a reconocerme. Y ahí va entrando estas personas y este magnetismo y van llegando y me van ayudando a construir y empiezo a hacer las terapias. Obviamente siempre había tenido terapia, acompañamiento de terapia psicológica, pero hoy hago otro salto cuántico y voy a una terapia con una mentora, coach, que hace otro tipo de terapia más elevado y me ayuda a reconocerme y a conectar con Dios. En este proceso de conectar con Dios no es de la noche a la mañana. Para mí no pasó de la noche a la mañana. Unos días amanecía súper enamorada de Dios, gracias. Y cuando Dios me colocaba otra prueba, entonces yo empezaba, ¿será que sí existe Dios? O sea, es que yo dudé muchas veces de Dios, pero no en ningún momento diciendo, no, es que porque se llevó a mi mamá, porque se llevó a mi hermanita, no, porque yo ya entendí el proceso de ellos. Pero era como en tanto sufrimiento se puede llamar, en tanta escasez mental, porque no era afuera, sino escasez mía. Y cuando empiezo a confiar, y siempre cuando me di cuenta que tenía un poquita fe, entonces yo ya le estaba pidiendo a Dios, Dios, dame fe, dame más fe. Dios, aumenta mi fe. Bueno, Dios, entonces ya era, Dios aumenta mi fe, Dios aumenta mi fe. Y bueno, pedirle a Dios aumentar mi fe, súper genial. También venía en otro propósito de aprender a meditar. Y yo decía, pero yo medito y me duermo. Yo medito y me duermo. Ahí la resistencia. La resistencia total. Entonces ahorita comprendiendo ya como ya me siento en calma, he aprendido a soltar el futuro, a soltar el pasado.
Y algo muy bonito que aprendí a hacer en este proceso espiritual es perdonar. Ay, porque me costó mucho perdonar, más que todo la relación, sobre todo la relación, me costó demasiado. De pareja, sí, me costó perdonar, o sea, yo, impresionante, me juzgaba, porque cuando me di cuenta que yo era la que había aceptado esa relación, que yo era la que había traído esa relación, y que yo fui la que manifesté esa relación desde el ego. Entonces empecé a odiar y a odiar y a odiar y a odiar y a odiar. Y yo, Diosito, yo no puedo odiar tanto, Diosito, ayúdame a perdonarlo. Y bueno, un año exactico me demoré en perdonar. Cuando ya perdono, veo que aumenta mi fe. Y cuando yo ya perdono, literal, siento una liberación emocional y empiezo a conectar con Dios, con la abundancia, con la tranquilidad, con seres maravillosos. Y ahí sí empiezo a conectar verdaderamente con la meditación, porque la meditación es la conexión directa con Dios, sin un rezo, sin una oración, sino que es lo que tu alma dice ahí en ese instante, lo más bonito. Qué potente, qué poderoso. Sí. Y oye, ya que has mencionado tanto a Dios, obviamente yo cuento desde mi experiencia porque me parece también interesante mencionarlo. Yo hasta hace, ¿qué te digo? 1 año y medio, estamos a junio de 2025 para situar al personal que lo vea dentro de un tiempecito. Yo hasta ese tiempo, Dios para mí no existía. Entonces estaba súper desconectada. Para mí Dios era una invención del ser humano para manejar a las masas. Yo lo adjudicaba a temas religiosos. Okay, sí. Entonces para mí, claro, si yo no creía en Dios, no creía en la vida. Realmente. No creía en mi poder creador. No creía en el amor, no creía en mi poder de manifestación, porque Dios lo abarca todo. Entonces, ahora sí hay conexión plena. Sí es cierto que la meditación es una de las prácticas que conecta con tu ser y conecta con esa presencia y por tanto con Dios, con el amor, con la abundancia, con la riqueza, con la plenitud, con la paz, con todo lo que se conlleva. Entonces a mí me gustaría, porque yo tengo como mi concepto de Dios, porque es como mi experiencia, ¿no? Creo que hay un Dios en cada persona, en el sentido de que para cada uno Dios tiene un significado. Entonces, ¿qué es para Mónica Dios? ¿Qué representa para ti y qué supone tenerlo presente? Para mí, Dios es una energía omnipotente, o sea, no está representado en algo, sino que siempre es esa fe de creer en lo invisible y de creer que hay una energía que es capaz de crearlo absolutamente todo y de cerrar los ojos y decir, hecho está, porque si Dios lo coloca en tu mente es porque es capaz de crearlo. Mira que hace tiempo yo venía pensando, yo quiero hacer un podcast, yo quiero hacer un podcast, Aquí quiero hacer un podcast y aquí estamos creando el podcast. No, y son muchas cosas que hace poquito estaba leyendo en un libro y decía, ¿cuántas veces has estado viviendo lo que en un momento era un sueño? Tan simple, quiero comerme un rollo algo bien delicioso y llega una amiga, ve, te traje un presente y llega con un rollo. Pide y se te dará. Pide y se te dará. O sea, somos en conciencia plena con Dios siempre, siempre. Esa es otra de las cosas que uno debe de tener, rodearse de personas que crean en Dios. O sea, ese contexto es muy importante. Obviamente, es muy respetable las personas que no creen en Dios. Sí, el contexto es súper importante. Obviamente, respetando la creencia, porque no somos quienes para juzgar, pero sí respetar la creencia, pero es súper importante ese contexto de personas que creen en Dios, de la espiritualidad. Obviamente hay personas también respetando las religiones, porque es otra forma de creer en Dios, pero hay un Dios presente, ¿cierto? Y eso es otra cosa que he aprendido a respetar, la religión. No las comparto, no practico ninguna,
De niña practicaba la religión católica. Luego, en esta búsqueda de Dios, pasé por varias iglesias, que la cristiana, que una, que la otra. Me encanta la energía que hay allí en los cánticos, cuando se reúnen, porque donde hay tanta gente reunida, hay más energía y más conexión con Dios. Pero hay otras cosas que no me gustan, porque son doctrinas. Y bajo esas doctrinas, muchos seres humanos cometen errores por llevar esa doctrina que les están dando. Entonces, sí hay que creer en Dios y obviamente uno mismo tener como unos parámetros y una disciplina, y también, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene unas reglas, ¿cierto? Y esas reglas son exclusivamente para Dios. Porque tampoco es que, no es que yo tengo mi religión, mi creencia, yo soy espiritual, pero entonces yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, porque no tengo quien me gobierne. ¿Cómo que no? Yo me autogobierno, me autolidero en función de agradarle a Dios. Para eso estamos. Para eso estamos. Ajá. Muchos dicen que es mi jefe, ¿no? Pues mi jefe, Yo socio. Yo trabajo para el jefe. ¿Y qué fallo va a haber ahí? Si yo trabajo para el jefe. O yo tengo mi padre que está ahí no, cuidándome. Últimamente le digo que es mi socio número 1, porque yo le digo, bueno, hoy necesitamos una facturación de tanto, porque con esa facturación vamos a hacer esto y esto y esto. Por arte de magia, llegó mi socio con el dinero. Ahí lo tienes. Literal. Manifestado queda. Y creado Dios. Qué bueno. Pues, Mónica, algo que también quiero antes de ir finalizando tratar, obviamente tú sabes el título de este podcast. Sí. Es Liberando Mierda. Porque liberando mierda, a ver, mucha gente dirá, ¿qué título más feo, ¿no? ¿Qué eso es? La mierda está en nuestro día a día. Además, literal. Nosotros tenemos que liberar mierda a nivel fisiológico para quitar lastres y seguir alimentándonos, nutriéndonos, energizándonos y liberar mierda, que básicamente es lo que va sobrando, ¿no? Sí. Para ir limpiando y seguir. Y poder prepararnos para recibir nueva energía. Exacto. Entonces, por eso el liberar mierda. Pero en este caso no vamos a hablar de la fisiológica, de la física, sino más bien de la emocional, de la mental, de cómo lo quieras enfocar. Entonces, dentro de la vida de Mónica, ya has compartido bastante, obviamente, de tu historia, pero ¿qué mierdas has liberado? ¿Qué mierdas más grandes? O sea, ¿qué obstáculos, qué frenos, qué retos, o vamos a llamarlo así, qué mierdas has sentido tú que has liberado, que realmente eran necesarias liberar y que a día de hoy le das las gracias por haber formado parte de tu vida? Uy. La principal, la número 1, no creer en mí. O sea, esa es la número 1. No reconocerme. Esa es la número 1. Y en ese reconocimiento está lo grande que soy, lo capaz que soy de lograr cosas, de reconocer las relaciones, la proximidad que tengo, porque yo siempre he tenido la capacidad de decir, yo quiero ir allá, allá voy. Yo quiero conectarme con esta persona me conecto. Pero eso es algo consciente y energético que siempre había manejado, pero desde la inconsciencia. Entonces, la peor mierda que, como tú lo mencionas, que he liberado es ese miedo a autorreconocerme. Ok, eso sería la number 1. La número 1. Y otra quizá que puedas compartirnos es a nivel empresarial. Vamos a enfocarnos a nivel de empresa, porque muchas personas, muchas mujeres nos estarán viendo. La número 1 a nivel empresarial es creer que no soy capaz de atraer un equipo idóneo y capaz de alinearse a mi propósito de marca, ¿cierto? Esa es la número 1, porque todo el tiempo no es que quién no va a llegar, no es que no me va a llegar una manicurista, no. Y eso lo rompió, ese esquema lo rompió, pero así totalmente, una niña, una manicurista, que con ella se rompe el esquema y me empieza a llegar personal súper comprometido y alineado con la marca. Una niña de 19 años, manicurista,
Fíjate qué jovencita. Jovencita, o sea, ella la tengo inclusive en mi Instagram para que la miren, vayan y la miren. Llega de 19 años, llega súper joven, linda porque es hermosa, disciplinada, respetuosa, amorosa. Ella es abundante desde su ser, o sea, ella trae abundancia desde su ser. Ella viene amorosa desde su casa y viene a reflejar todo eso en el momento que yo estoy pasando, transitando el valle de lágrimas, como lo dice, pero llega a darme amor y luego de ella empiezo a cambiar todo mi equipo de trabajo y empieza a alinearse. ¡Qué maravilla! Eso es una cosa mágica, o sea, cuando tú me preguntas cuál fue la mierda que liberé, perdón, fue esa. No, creer que no era capaz de atraer gente capacitada, alineada y amorosa que se reflejara y se identificara con mi marca. Pero eso era yo. O sea, esa era mi creencia. Es muy importante para las emprendedoras que crean en su marca y que abran esa expansión divina, que hay personas que creen y se identifican con su marca y su propósito. Y cuando te venga el paso, ¿no? Cuando tú sientas realmente que es momento de ampliar equipo, estar con esa confianza, ¿no? De no soy sola yo la que tiene los valores de esta marca, la que siente realmente esta energía, está alineada, como tú bien dices, sino que hay personas que están deseando formar parte de esto y que quieren aportar su granito de arena. O sea, voy a confiar de que realmente esas personas aparecerán. Aunque se haya intentado y no se haya logrado en un pasado, simplemente es por lo que comentan, ¿no? Muy importante, gracias por traerlo, las creencias. Las creencias. Y sabes también algo, es esa conexión directa y esa convicción con Dios. Porque cuando yo pedía, ay, yo necesito una colaboradora, por ejemplo, una administrativa, que también tengo una administrativa maravillosa, confío en ella, me encanta, y estamos alineadas en los mismos valores, en la misma energía. O sea, ahorita tengo un equipo tan lindo que con las miradas nos conectamos, ya sabemos qué estamos pensando, qué les duele. Familia, vamos. Somos una familia súper linda, pero eso es creado desde el amor y desde eliminar la creencia de que no era capaz de tener un equipo tan amoroso. Obviamente está la parte amorosa y también está la parte profesional porque son súper tesas y se ven alineadas y vamos creciendo juntas a crear nuestros propios sueños personales y luego a nivel colectivo. Qué maravilla, qué bueno. Pues Mónica, por mi parte, decir obviamente cómo te pueden encontrar. Vamos a poner en la descripción, de hecho, sus redes, su información para que sepas más de ella, para que si te interesa contactarla, porque tú también puedes ayudar a nivel digital o es solo presencial para las personas que estén viendo esto. Gracias. Bueno, entonces ya les voy a hablar de la marca como tal, Monique Belleza Natural. Monique Belleza Natural tiene 3 marcas. La marca sombrilla es Monique Belleza Natural y aquí tenemos todo lo que es la parte del servicio, todo lo que es la parte de salud capilar, les ayudamos a recuperar el cabello, todo lo que es dermatitis seborreica, caspa, caída de cabello, alopecias, todo, somos súper tesas y ayudamos a recuperar esa seguridad a través de la salud capilar. También realizamos alisados, terapias capilares, toda la parte de peluquería muy completa. Luego viene la otra marca, que es toda nuestra línea capilar, que es creada desde la esencia, desde la investigación y desde la conexión con Dios y a través de toda la experiencia que tengo en el mundo de la peluquería y cuando conectaba con los pacientes, con nuestros clientes, a través del microscopio que yo veía cada enfermedad, cada falta de conciencia. Entonces estos productos fueron desarrollados a través de la conciencia, de la conexión con Dios y también desde la parte científica, porque cada producto, cada etiqueta está desarrollada para cada necesidad y desde el amor. Y hoy en día, esa es otra de las cosas que cuando yo me conecto conmigo, el producto empieza a expandir y empieza a ser visto y
Y entonces antes, cuando yo estaba desconectada de Dios, yo pedía testimonios, regálame un testimonio, por favor, ayúdame con un testimonio. Nadie me regalaba un testimonio. Hoy en día todo el mundo cuenta, Mónica, me encantan tus productos por las redes sociales, por Instagram, por Facebook, por Google Maps, cada que nos visitan y eso es impresionante esa expansión que se da a través de la energía y entonces ahí se ve reflejado en el producto. También estamos dictando, está la otra marca que se llama Monique Belleza Natural Academia, que los podemos acompañar a través de la salud capilar las personas que quieran emprender su propia peluquería desde la salud capilar. Ya no estoy enseñando alisados, ni color, ni nada, porque mi propósito es ayudarle a las personas y enseñarle a las otras personas que ayuden a recuperar la salud capilar, cómo tener un cabello saludable, brillante, sano y cómo conectar desde el amor y desde el ser con esa salud interna, porque es energía. Si yo conecto contigo, tú me colocas esa energía a mí y Dios me utiliza como un instrumento para sanarte. Pero tú ya tomaste la decisión en accionar con buscar esa salud para ti. Esa es mi marca, la amo, estoy súper feliz porque tenemos muchos productos para ustedes. Tenemos la línea de liso regio para los post alisados. A pesar de que estoy enfocada en toda esta línea de la salud capilar, también tengo una línea de alisados, pero son alisados conscientes, donde me pueden seguir, las puedo estar acompañando, cómo hacer un alisado sin dañar el microbioma capilar y sin alterar la hebra capilar. Y para ello tenemos los cuidados post-alisado. Tenemos la línea de Clinical Salud Capilar, que es para los cabellos que están en SOS, que tienen sumatoria de procesos químicos como alisados, decoloraciones, exceso de plancha. Esa es la línea de Clinical Salud Capilar. Y también tenemos la línea de reposición de aminoácidos, que es para el método Curly, que me encanta. Y ahorita en día tenemos esta que se llama el Herbal Dictos Capilar, que es para el microbioma. O sea, este Dictos lo pueden utilizar con todas las líneas y se encarga de mantener el cuero cabelludo, el microbioma en equilibrio. Y no puedo dejar a un lado nuestro tónico, que es el que se encarga de hacer la magia y de tener hoy en día la salud capilar y la abundancia del cabello que tengo. Yo me acabo de recortar el cabello, me acabo de hacer un corte antes de entrar al podcast, porque para mí era muy importante venir a este podcast, porque lo pensé, lo intencioné y siento que es la expansión universal donde tenemos la oportunidad de llegarle a muchas personas, no solamente aquí en Medellín, ni en Antioquia, ni en Colombia, sino a nivel de todo el mundo, de cómo intencionar la salud capilar a través de los productos. Mira que voy a hacer una anotación, antes de entrar al podcast, les estaba contando a ellas que nosotros podemos intencionar un producto como lo queramos intencionar. Están los dos productos, está el producto que tiene el registro INVIMA, que aquí está Clínica, que los dos son marca propia y no los pongo a competir, ninguno de los dos compite. Este es Clinical Salud Capilar, está diseñado y desarrollado para el microbioma capilar. Este tiene INVIMA. Al tener INVIMA, obviamente tiene un agente protector químico que lo requiere y lo exige el INVIMA y por eso puede estar en este momento en grandes superficies que lo pueden encontrar y lo pueden manejar en todas las tiendas. Este también lo pueden encontrar ya en farmacias. Mientras que este que es 100% orgánico y aquí en la etiqueta dice ingredientes botánicos con extracto botánico. Este todavía no lo ampara el INVIMA porque es 100% orgánico, pero no me interesa que tenga INVIMA porque ya el solo hecho de ayudarle a tantas personas desde la parte botánica, ya para mí es suficiente y ese es mi propósito porque le ayuda a tener en equilibrio el microbioma, ha sanado dermatitis, ha sanado caspa, ha sanado una cantidad de enfermedades que las personas han tenido por años, 17, 15 años, y solamente con este producto lo han logrado. Entonces, es como lo intencionamos, ¿cierto? No es que el producto sea malo, este producto es excelente, pero yo lo intenciono que a mí me va a actuar en mi
cuero cabelludo el ingrediente que necesito que me actúe. Y así sucede con todos. Hay productos que usted se aplica y dice, ay, no, es que no me cayó mal, ay, no, es que el producto, tengo el cabello súper áspero. No, te invito a que vayas a tu emoción, a tu adentro, y digas, ¿si será el producto o soy yo? Así como ahorita cuando estamos hablando de Dios que me dio el ataque de tos. No, entonces hay que hacer consciente esa emoción, transitarla, reconocerla y dejarla avanzar. Y así mismo sucede con los productos. Como ves, súper completo. O sea, cualquier cosita que tengas a nivel capilar, aquí la experta. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Mónica, de verdad, por todo este valor, por todo lo que has compartido desde el corazón, desde el amor puro y duro. Aquí no ha habido filtro. Nada. Has sido tú, Sin Mónica. Filtros. Doy fe, naturalidad al poder y además se siente, como tú bien dices, todo es energía. Y que estemos tú y yo aquí reunidas y compartiendo esto a las miles de personas que esto puede llegar o incluso millones, pues no es casualidad. No está bien. Mil gracias, Mónica, de verdad, por compartir, por tu tiempo, por tu amor, por tu dedicación, por hacer estas creaciones tan poderosas que están cambiando vida. Desde luego, con 17, 13 años de conflicto con el cabello y llegas tú con tu magia, no solo con tus productos, sino con tu acompañamiento desde el interior hacia afuera para hacer que ese cambio pues sea una realidad. Que la desesperación se deje a un lado y que obviamente llegue esa magia, llegue esos milagros. De verdad, mil gracias, Mónica. Si quieres aportar un cierre, eres más que bienvenida. No, el cierre es agradecerte a ti por darme la oportunidad de hacer realidad este sueño y que fue súper rápido. O sea, esto lo planeamos y va, esto salió, la planeación de este podcast salió en un cafecito y ya nos habíamos despedido, ¿cierto? ¿Cierto? Y ya íbamos bajando las escalas. ¿Y qué tal si hacemos un podcast? Sí. Va. Y ahí mismo sacamos los celulares, agendas, organizamos y todo. No, gracias a ti por propiciar este espacio tan mágico, tan maravilloso y por dejarme ser yo, que me encanta. Bueno. Y para las personas, muchas gracias por estar acá, por apoyarnos. Por favor, compartan todos los beneficios de los productos que son creados con ustedes, para ustedes con mucho amor. No sé tú qué más tienes para decir. Nada, hacer el cierre oficial. Muchas gracias por, si has estado hasta aquí, desde luego has aprovechado muy mucho, has exprimido todo lo que esta mujer te ha compartido. Bueno, tienes mucho más que regalar, pero obviamente tenemos un tiempo limitado. Así que mil gracias por llegar hasta aquí. Ya sabes que seguiremos creando contenido con nuevos entrevistados, nuevos invitados, que seguiremos liberando mierda a través de estos podcasts y bueno, que te sirva, que obviamente no te quedes con la teoría, sino que pongas en práctica lo que te haya podido compartir y que te haya resonado y a seguir expandiéndote. Un abrazo y espero que estés genial. Chao, chao.